Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Estamos, sabéis, se titula Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos ya en la sección B, la segunda sección, que habla de los fundamentos del discipulado y la importancia de que esos fundamentos sean básicos y sean buenos. Por eso es importante cómo edificamos. Si edificamos sobre un buen fundamento sólido o edificamos sobre arena. Luego hablaremos de la roca y de la arena. Como discípulos de Jesús, nuestras vidas deben ser estructuras espirituales. Así nos nombra la Biblia, que somos estructuras dentro del edificio de Dios. Por eso la Biblia nos llama el templo del Espíritu Santo como individuos, el templo de Dios como iglesia, edificio de Dios como piedras vivas todos unidos, y una casa espiritual, una casa donde todos andamos en el mismo espíritu. Y recordemos que Jesús es el fundamento. Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. El único fundamento es Cristo. Y vivimos en unos tiempos en que muchos quieren edificar, levantar obras, construir ministerios, construir lo que yo suelo llamar chiringuitos, pero olvidan lo esencial, que es que el fundamento sólido y básico está basado en la palabra de Dios, está basado en la roca que es Jesucristo. Entonces las preguntas que surgen ¿es Él el fundamento de nuestra vida como individuos, como personas? ¿Todo lo que somos y todo lo que hacemos está edificado sobre una base sólida? Como cristianos, como discípulos de Jesucristo, ¿estamos basando nuestra vida cristiana sobre Cristo, que es la roca? Cristo es suficiente. No necesitamos nada más, ni filosofías, ni falsas doctrinas, ni nuevas revelaciones. Solamente Cristo. Y Cristo se reveló, ya ha sido revelado. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Y además, en toda circunstancia que estemos atravesando, Cristo, repito, es suficiente, primero para el joven que quizá anda luchando con tentaciones, para el anciano que enfrenta quizá la soledad, para el padre de familia o la familia que está pasando necesidad. Cristo es suficiente para cubrirla. También para el enfermo que clama por sanidad. Cristo es suficiente, Cristo murió y cargó con nuestros pecados y también nos libró de toda enfermedad, tanto mental, física como espiritual. Por eso repito, Cristo es suficiente. La roca en la que debemos basar nuestra vida cristiana no es otra que Cristo. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero solo si estamos en Cristo. Necesitamos estar en Cristo, que significa andar en obediencia a la palabra de Dios. Estar en Cristo es obedecer la cabeza, que es Él, y nosotros el cuerpo. ¿Qué pasa cuando la cabeza da una orden y el cuerpo no obedece? Algo va mal, algo no funciona en ese cuerpo. Y a veces ocurre dentro de la iglesia. La cabeza da órdenes, rige, pero el cuerpo tira para otro lado, desobedece, vive en pecado. Entonces hay algo que no funciona, ahí no encaja. Por eso debemos saber cómo se edifica sobre el fundamento que es Cristo. Y en primer lugar ya estudiamos como materiales duraderos, sólidos, que no cambien. Hay quienes edifican, vimos, con oro, plata y piedras preciosas. Esto significa andar en obediencia, sacrificio, compromiso que a veces no tenemos como iglesia, servicio y sobre todo una fe verdadera y auténtica, una fe que actúe, una fe que dé fruto, que produzca. Y el fuego la va a probar y entonces perdurarán. Esos son los tesoros que tenemos que ir mandando al cielo y recibiremos una recompensa. Y luego están los que edifican con paja y hojarasca. Esto significa obras superficiales, obras religiosas, liturgia, cosas externas, emociones, espectáculo, tradiciones. El fuego va a probar esto y serán consumidas. Se presentarán ante Dios con las manos vacías y se quedarán sin recompensa. No perderán la salvación,
pero se quedarán sin recompensa que Dios da a aquellos que se mantienen fieles, a los hijos que se mantienen fieles a Dios. En segundo lugar, precisamente, debemos edificar sobre la fidelidad a la palabra, ser fieles a la palabra de Dios, ponerla por obra en nuestra vida. El obrero de una obra se sujeta al plano del arquitecto, ¿verdad? Pues nosotros debemos sujetarnos a su plano, al plano del arquitecto, que son las Sagradas Escrituras. Debemos someternos a ellas. ¿Cuál es el plano, por tanto? La Biblia, las Sagradas Escrituras, en la cual nosotros como obreros debemos ser fieles. Debemos ser fieles a Dios aunque tengamos que sufrir. Jesucristo sufrió hasta lo sumo, hasta la misma muerte física. Y recibiremos el galardón, el regalo, la corona de la vida eterna. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Jesús fue fiel hasta la muerte, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios, podía haber evitado la cruz si se lo hubiera propuesto y lo hubiera llamado un ejército de sus ángeles, lo hubieran librado de la muerte. Pero él fue fiel hasta la muerte porque sabía que con su muerte y después con su gloriosa resurrección nos marcaría el camino de salvación. Por eso es importante ser fiel en todas nuestras relaciones en la vida, empezando con las relaciones en nuestro matrimonio. Hoy en día se valora poco la fidelidad dentro del matrimonio. Fieles con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, también con nuestras amistades, con nuestros vecinos, con la gente en el trabajo y sobre todo ser fieles en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Cuando tú eres fiel primero en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios, cubre las demás fidelidades. Eres fiel en el matrimonio, eres fiel con tu familia, eres fiel con tus amistades, eres fiel con tus compañeros de trabajo, eres fiel en todo. Pero si no eres fiel con Dios, jamás podrás ser fiel con los demás. Irás con las corrientes del mundo, el mundo se divorcia, el mundo cambia de pareja como se cambia de chaqueta, y así está funcionando la sociedad en que vivimos. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, vemos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dios habla también a la iglesia de hoy. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El sufrimiento es la base. El saber aceptar el sufrimiento nos lleva a la madurez espiritual. Y entonces promete en ese versículo, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Son promesas grandiosas de Dios. Este mensaje es muy necesario para la iglesia de hoy. Deberíamos tenerlo muy en cuenta para poder ser fieles hasta la muerte, para que Dios nos pueda conceder la corona de la vida. Pero vamos a ver, ¿qué es la corona de la vida? Hoy quiero hablaros de la corona de la vida, lo que es la corona de la vida. En Santiago capítulo 1, verso 12, el apóstol Santiago también dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, o sea, cuando se mantienen fiel al superarlas, recibirán la corona de la vida, que Dios ha prometido a quienes lo aman. Es necesario para recibir esa corona que amemos a Dios. Pero que amemos a Dios como Él dice que hay que amarlo, no a nuestra manera de amar. Amar a Dios como hay que amarlo. Y el amor se demuestra primeramente en la obediencia. Si tú amas a tu padre terrenal, te obedece. Además debes honrarlo y debes obedecerlo siempre. Un buen hijo siempre honra y obedece a su padre. Por eso un buen discípulo, un buen cristiano, debe honrar y debe obedecer a nuestro Padre Celestial. Y si no, no somos buenos hijos. Creeremos que somos salvos, pero estaremos condenados, seguro. Hay muchas iglesias, las iglesias están llenas de personas que se creen salvas, pero que perderán la salvación, porque no viven de acuerdo a la palabra de Dios, no viven en obediencia a la palabra de Dios, no viven en obediencia a Dios. Por eso la corona de la vida no se refiere a salvación. La corona de la vida es para los que ya son salvos y se mantienen fieles.
Hay personas que recibirán galardones, premios, porque no estamos hablando de salvación, repito. La corona de la vida no se refiere a la salvación, sino a una recompensa, a un regalo que Dios nos hace fuera de la salvación, aparte de la salvación. La Biblia hace distinción entre salvación y recompensa. La salvación es por gracia, mediante la fe. Es un regalo, así lo expresa Pablo en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Mientras que las coronas que se mencionan en el Nuevo Testamento son galardones reservados para los creyentes fieles. La corona de la vida es una de ellas. No se trata, pues, de obtener la vida eterna, pues ese es un regalo de Dios, no es un premio. La vida eterna es un regalo, no un premio, sino de una recompensa especial, una honra que el Señor da a ciertos creyentes, los que edifican sobre oro, plata o piedras preciosas, y en el tribunal de Cristo serán todos probados. Nosotros no pasaremos para juicio. Nosotros ya sufrimos el juicio en la cruz. Cristo nos declaró inocentes cuando le aceptamos como Señor y Salvador, nos justificó. Pero sí pasaremos delante del tribunal para que nuestras obras sean probadas. Las obras nos salvan, pero serán probadas y recibirán un galardón, una recompensa. La Biblia aquí lo llama la corona de la vida. ¿Estás comprendiendo? ¿Pasaremos, pregunto, la prueba y recibiremos esa recompensa especial? La pregunta que deberíamos hacernos. ¿Pasaremos la prueba? ¿Pasaremos por el fuego y saldremos sin quemar? De la misma manera que un atleta, voy a poner un ejemplo, un atleta ha sido admitido a una competición. No corre para que sea admitido, ¿verdad? Ya ha sido admitido, sino para ganar el premio. En la vida cristiana es lo mismo. Yo ya soy salvo, pero corro para alcanzar la recompensa que Dios tiene para nosotros si somos fieles. ¿Comprendéis? ¿Qué simboliza, por tanto, la corona? En el contexto del Nuevo Testamento, la palabra corona se refiere a una guirnalda o un premio otorgado al vencedor en una competición o a un héroe militar. Se le ponía esa corona que vemos todavía en las competiciones, en las carreras de coche, en las carreras, en el atletismo, vemos que le ponen una corona de laureles. Es simbología de eso. Y esto simboliza que el Señor nos va a honrar, nos va a recompensar. Vamos a tener un reconocimiento gracias a nuestra fidelidad. Y eso significa que hemos salido victoriosos. ¿Estáis entendiendo? Esa corona es simbología de eso, de honra, de honor, de recompensa y de reconocimiento de parte de Dios de que hemos sido fieles. El Señor nos dirá, buen siervo fiel, ¿verdad? Por tanto, la corona de la vida representa la recompensa que Dios da a los creyentes que han sido fieles incluso bajo pruebas difíciles, incluso hasta el sufrimiento y la muerte. Ese es el premio otorgado que Dios otorgará a ese tipo de creyentes. Por eso, ¿quién recibirá la corona de la vida? Santiago 1:12 lo expresa, que hemos leído, los que soportan la tentación en primer lugar. El versículo dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Los primeros que recibirán la corona son ellos. La palabra tentación puede traducirse también como prueba. No se trata simplemente de resistir el pecado, sino de permanecer firme en medio de las pruebas difíciles. No se trata de no pecar solamente, que también, ¿no? Sino soportar la enfermedad, soportar la pérdida de un ser querido, la persecución, el sufrimiento, y hacerlo sin quejarse, que a veces nos quejamos más de la cuenta, sin volvernos atrás, sin retroceder. No me gusta lo que dicen, no voy más a la iglesia. No me agrada lo que predican porque me toca mi vida, no voy más a la iglesia. Estos no van a recibir la corona de la vida. Se vuelven atrás amando al Señor de una manera ficticia y superficial.
pero no saben que al final todos recibiremos recompensa. Todos los que seamos fieles a Dios. Y los que no sean fieles a Dios se presentarán con las manos vacías y no tendrán ese reconocimiento, esa honra, esa recompensa de parte de Dios. Alguien dijo, no es el que no cae el que recibe la corona, no es el que no cae, sino el que permanece fiel aun cuando ha pasado por el fuego. O sea, el que cae, pero se levanta. ¿Estáis entendiendo? Porque hay personas que caen y se mantienen ahí en el suelo, no hay quien las levante. Pero hay personas que se esfuerzan, caen, y Dios ayuda a ese tipo de personas a que se levante. Y en segundo lugar, hemos dicho primero los que soportan la tentación, y en segundo lugar los que son fieles hasta la muerte, como hemos leído en Apocalipsis 2:10, donde nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí se dirige el Señor a la iglesia, como he dicho, de Esmirna, una iglesia sufrida y perseguida. La fidelidad bajo persecución es premiada con esta corona. Cuando tú en medio de la persecución te sigues manteniendo fiel, recibes esta corona. No todos los creyentes la recibirán, sino aquellos que han amado al Señor más que a su propia vida. Eso es lo que significa ser fieles hasta la muerte. ¿Cuándo y dónde se entregará esta corona? ¿Cuándo la recibiremos? En el tribunal de Cristo. Los creyentes comparecerán ante el Señor para ser recompensados por su fidelidad. No para juicio, porque ya repito, fuimos juzgados en la cruz y fuimos declarados inocentes, fuimos justificados por Cristo. En Romanos capítulo 14, verso 10, Pablo se dirige a la iglesia y le dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, unos para juicio y otros para que nuestras obras sean probadas. ¿Estáis comprendiendo? Allí no se juzgarán los pecados de los verdaderos creyentes y nacidos de nuevo, porque ya fueron perdonados en la cruz. Y hoy, cuando fallamos y nos arrepentimos, porque todos fallamos, tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Así que no seremos juzgados, serán probadas nuestras obras. Será probada nuestra fidelidad y nuestra motivación, o sea, el cómo y el por qué hacemos las cosas. Con egoísmo personal o porque amamos a Dios. ¿Estamos siendo probados? Yo creo que sí, ¿verdad? Estamos pasando por pruebas. La iglesia de hoy en día está pasando por muchas pruebas. Cada individuo, cada hermano, cada creyente, todos estamos atravesando pruebas. Entonces, tenemos la oportunidad de tener esa corona. Si no estuviéramos atravesando pruebas, no tendríamos la oportunidad, ¿verdad? Porque dice el que supera la prueba tendrá acceso a esa corona. Por eso, si estás atravesando pruebas, dale gloria a Dios, porque eres un candidato a recibir esa corona. ¿Estáis entendiendo? ¿Estamos amando al Señor más que al mundo? ¿Más que a nosotros mismos? Pregunta. Sabéis que últimamente me gusta hacer muchas preguntas. Dios ha prometido esta corona a los que le aman, no a los simpatizantes, no a los que priorizan otras cosas por delante del servicio a Dios. No se trata solo de resistir, sino de hacerlo motivados por un amor verdadero a nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros y le debemos ese amor. ¿Qué valoramos más? Otra pregunta. Muchos viven para el aplauso del mundo, para que el mundo nos aplauda. Pero el creyente debe vivir para ser un buen siervo y fiel de su Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La corona de la vida es una honra eterna, en contraste con los honores pasajeros que nos ofrece el mundo. Las coronas de laureles de los atletas a otro día se secan, pero la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que les mantengamos fiel, que la amemos de verdad, esa corona es eterna, perdura por la eternidad. Por eso
La corona de la vida es un galardón glorioso reservado para los creyentes que, amando al Señor, soportan la prueba, soportan la persecución y lo hacen sin desmayar, sin desanimarse. Hay una actitud hoy en día que nos desanimamos por cualquier cosa. Y Dios nos llama a levantarnos, a luchar, a no perder el ánimo. El ánimo es el aliento del alma. Cuando no tienes ánimo es que el alma está, yo qué sé, un poco hundida. Y el alma tiene que levantarse. Por eso el salmista le hablaba a su propia alma. Bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides jamás de ninguno de sus beneficios. ¿Qué valoramos más, como he dicho, el aplauso del mundo o la honra de Dios a un siervo fiel? La corona de la vida, por tanto, es una actitud de victoria. Es un galardón glorioso reservado para los creyentes que amen de verdad al Señor. No se trata de cuántos dones tienes, sino de cuánta fidelidad has mostrado durante la prueba. El que ama al Señor sobre todas las cosas, aunque pase por el horno de la aflicción, va a recibir la corona de la vida, cuando sepa aceptar el sufrimiento. Hermanos, Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. La fidelidad, así como el amor, la misericordia, la bondad de Dios, son parte de su esencia. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, si morimos a nuestra antigua manera de vivir, porque hemos matado nuestro ego, nuestra egolatría, que no deja de ser idolatría también cuando ponemos el ego por delante, también viviremos con Él la vida eterna que Dios nos promete. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, que luego explicaré esto, si le negamos, Él también nos negará. Que parece contradictorio al siguiente versículo, pero no es así. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, primero dice, si me niegas, te negaré. Y luego dice, si me eres infiel, yo seguiré siendo fiel contigo. Parece una contradicción, ¿no? Pero ahora cuando lo explique veréis que no hay contradicción ninguna, porque la Biblia no se contradice, Dios no se contradice en su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Esta declaración es una gran verdad y es digna de toda confianza. Si morimos con Él, si morimos por Cristo, si dedicamos nuestra vida a servir a Cristo y su obra, también viviremos con Él. Recibiremos de Él esa vida plena y abundante que nos promete, que es un anticipo de la vida eterna. Si por el mismo motivo soportamos privaciones, sufrimientos, reinaremos con Él. Compartiremos su reinado. Pero si le negamos, si dejamos de reconocer su amor, si nos apartamos de la verdad, su bondad y su misericordia y su fidelidad, y no admitimos su existencia, Él nos negará también. ¿Estáis entendiendo? ¿Qué significa que Dios nos negará? Son palabras para los creyentes, no son para los incrédulos. Son palabras para su iglesia. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, que era su discípulo y también su hijo en la fe, y le anima a ser un buen soldado de Jesucristo, a no avergonzarse de dar testimonio del Señor. Dentro de esta exhortación aparece una gran enseñanza, y lo importante es que estas palabras están dirigidas a creyentes, recordad, a creyentes, no a incrédulos. Si le negamos como creyentes, Él también nos negará. Repito, ¿qué significa esto? Este versículo ha sido malinterpretado muchas veces. Algunos creen que si un creyente cae o falla, pierde la salvación. Pero esto no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Negar a Cristo no es simplemente caer. No es fallar en un momento determinado, fallar el blanco, que es lo que significa pecar, en un momento determinado y puntual.
Negar a Cristo es rechazarlo voluntariamente, viviendo en pecado consciente, persistente y públicamente. ¿Estáis entendiendo? Es lo que dice Pedro, pero luego lloró. Es lo que hizo Pedro, ¿verdad? Cuando negó a Cristo. ¿Pero qué hizo luego? Dice que lloró amargamente. Se arrepintió de corazón, dio frutos dignos de arrepentimiento y fue restaurado. Porque Dios es lo que hace con el pecador que se arrepiente de verdad, que deja el pecado. Por tanto, negar no es simplemente fallar, sino abandonar la fe en Cristo, abandonar la comunión con los hermanos y vivir de espaldas a Dios. Aquellos que dicen que no se reúnen porque no les apetece y aseguran que viven bien, es una falacia, es una mentira. Vivirás bien según los parámetros que te ofrece el mundo, pero según los parámetros de Dios, tú no estás bien. No podemos engañarnos. Si no estás bien, si no te reúnes con tus hermanos, si no tienes gozo de estar en la presencia de Dios y alabar a Dios junto con tus hermanos, no estás bien. Aunque lo digas 1000 veces. Cristo dijo en Mateo capítulo 10, verso 33, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Os voy a poner un ejemplo. Si un soldado se equivoca y falla en un determinado momento y le causa un problema al ejército y falla en un momento determinado en una batalla, no es un traidor, ¿verdad? Pero si se pasa al enemigo y lucha contra su propio ejército, entonces es un traidor, ha desertado. Eso es lo que ocurre con la gente que no se reúne, que vive de espaldas a Dios, que no quiere saber nada con los hermanos y tener en comunión con ellos. Es un traidor del Evangelio. Y hay que decirlo así de claro. Es decir, si alguien le rechaza abiertamente, no puede esperar que Cristo le reconozca como suyo. Si no haces lo que Dios te dice, Cristo no te va a reconocer como parte de su cuerpo. Este principio es de aplicación especialmente a los que nunca han creído de verdad. Las iglesias hoy están llenas de personas así, personas que asisten a las iglesias como una justificación para no condenarse, pero no saben que al no actuar de la manera correcta no tienen salvación, pierden su salvación, porque viven de espaldas a lo que Dios dice. Por eso es un principio que debemos aplicarnos hoy a nuestra vida. Aunque se relacionen de una manera externa con los creyentes, tengan un buen trato con los hermanos de la iglesia, estas personas que viven así, que viven sin compromiso con la iglesia, que viven a su manera, se crean un Dios que les permite. Y aunque tengan buena relación con ciertas personas o ciertos hermanos de la iglesia, pierden la salvación. Porque no es relación con nosotros, es relación con Dios. Cuando tú pierdes la relación con Dios, estás perdiendo tu salvación. Te crees que eres salvo, pero estás condenado. Lo que ocurre con este tipo de personas es que en realidad no han nacido de nuevo. Las personas que viven en pecado conscientemente es porque no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, no son salvos. Así de claro. Y no pueden esperar la salvación aunque vengan a la iglesia todos los días. Aunque oren suplicándole a Dios y todo lo que tú quieras, pero si sigues viviendo en pecado consciente, públicamente y a sabiendas, no tienes salvación. Yo lo digo, yo sé que puedo herir a alguna persona, pero yo tengo que darle cuenta a Dios. Y yo no voy a engañar a nadie para que la gente venga. No. Como decía María hace un rato, me gustaría que nos quedáramos 4 en la iglesia, pero 4 auténticos, reales. Entonces el Señor iba a avivar la iglesia y se iba a llenar en 4 días. Pero mientras que exista pecado dentro de la iglesia, mientras que exista creyentes
que se crean salvos, pero viven a su manera, la iglesia no crece. Y es así de claro. Soy duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, 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 ayúdame, ayúdame a dejar el pecado. No, eres tú el que tienes que tomar la decisión de dejar el pecado. Tú, solamente tú. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, íbamos a la iglesia, orábamos, profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y hacían milagros, predicaban, oraban, iban a la iglesia. Pero el Señor les dirá, y eso será tremendo, ¿verdad? Porque cuando Dios aplica su justicia, no hay auto que te vuelva atrás. Ahora tú te da el juez una sentencia y mandas un escrito y puedes ir dándole largas a la sentencia. Vas presentando recursos, pero Dios no admite recursos. Cuando Dios dicta sentencia y cuando Dios te diga no te conozco, ya sabes cuál es el destino. Pero, hermanos, hay una seguridad para los creyentes verdaderos. Justo después, Pablo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí está, digamos, el equilibrio del glorioso evangelio. Si uno rechaza a Cristo, Él también lo rechazará. A eso se le llama justicia divina. Si tú rechazas el Cristo, si tú rechazas su palabra, si tú vives en desobediencia a su palabra, Dios te aplica la justicia y eso significa rechazo. Pero ese rechazo es aplicación de la justicia divina. Pero si uno cae en debilidad, aún siendo infiel porque está débil, Cristo sigue siendo fiel porque ahí está la gracia de Dios. Y buscará siempre la restauración de esa persona. Eso es lo que quiere decir, si fueras infiel, porque estás en un momento de debilidad, sirves al Señor, sigues al Señor, pero estás débil. Entonces Dios dice que es fiel con Él, aunque en ese tiempo de debilidad tú te mantengas infiel. ¿Estáis entendiendo? Y entonces Dios te dice, yo seguiré siendo fiel, aún en medio de tu debilidad tú me seas infiel, porque yo te voy a ayudar a restaurar tu vida. Dios no se contradice, repito, Él juzga justamente, pero también sostiene con fidelidad a los que son suyos. Debemos hacernos un autoexamen. ¿Nos avergonzamos de Cristo cuando estamos en la universidad o en el colegio o en el instituto? ¿Nos avergonzamos? ¿Le hablamos a nuestros compañeros? ¿Nos avergonzamos en el trabajo? ¿Ante la familia inconversa? ¿Ante nuestros vecinos? ¿Le estamos negando con nuestras palabras? ¿O quizá con nuestro silencio? Como decía el domingo, cristiano de la secreta. Hermanos, debemos vivir siendo fieles a Dios a pesar de la oposición que podamos tener. De parte de la familia, de parte de los compañeros de instituto, de universidad, de parte de compañeros de trabajo, de tus vecinos. Ahí hay vecinos que no me saludan, otros sí. ¿Por qué? Porque yo he dicho que somos cristianos y hay quien no lo acepta, pero bueno, yo debo vivir siendo fiel al Señor aunque se opongan a mí. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Alguien dijo que no seamos como Pedro antes del gallo.
sino ser como Pedro después de Pentecostés. ¿Verdad? Antes del gallo fue un cobardica que quiso negó al Señor ante las criadas de allí, tenía miedo por si lo mataban a él también y negó al Señor 3 veces. ¿Pero qué pasó después de Pentecostés? Que salió con poder, con autoridad. Les acusó que habían matado al autor de la vida. Y no tuvo temor. Y en el primer sermón se convirtieron 3.000 personas, hermanos. Y antes del gallo lo negó 3 veces. Por eso tenemos que ser como el Pedro después de Pentecostés. Y por último debemos descansar, hermanos, en la fidelidad de Dios. Aun cuando seamos débiles, Él permanece fiel y nos ayudará a fortalecernos y que nosotros podamos ser fieles también a Él en todo y podamos recibir la corona de la vida. Negar a Cristo es un asunto muy serio, hermano, muy serio. Si tú eres creyente y estás negando a Cristo con tu vida, con tu comportamiento, con tu testimonio, Él no deja de ser santo, ni tampoco deja de aplicar su justicia. Si alguno le niega, Él también lo negará. Pero a sus hijos verdaderos, aunque a veces caigan y fallen, Él los va a sostener. No debemos vivir con miedo, por tanto, sino con reverencia y con fidelidad. Que nunca tengamos que oír de labios del Señor, no te conozco, ¿verdad? No te conozco. No has tenido una relación conmigo, no te conozco. Has hecho supuestamente muchas cosas en mi nombre, pero no. Conmigo no has tenido una relación de verdad. No te has relacionado conmigo, porque has vivido en pecado y yo no me relaciono con el pecado. No te conozco. Sino que nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra y gózate conmigo. Tremendo, ¿verdad? Lo que le dijo el padre del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Entra y gózate con nosotros, que tu hermano ha regresado. No sabemos si entró o no entró, la Biblia no lo dice. Pero es que nos deja la pregunta ahí a nosotros. ¿Entramos o no entramos? ¿Entramos a festejar la alegría del Padre o nos quedamos fuera? La decisión es nuestra, hermano. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse, no puede negar quién es. Él jamás rompe, Él jamás deja de cumplir sus promesas. Ahora, ¿qué es fidelidad? Fidelidad se entiende por la lealtad, la observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Uno de los pecados más frecuentes que las personas no creyentes y también lamentablemente muchos llamados cristianos cometen es la infidelidad. Nos cuesta ser fieles, ¿verdad? Cada vez más se van perdiendo los principios básicos y esenciales de la fidelidad. Se va sintiendo cada vez menos la obligación de ser fieles y también de cumplir con la palabra dada. Hoy en día te prometen, sin poner, por poner un ejemplo, el otro día alguien dijo que iba a ir a casa, estuvimos esperándolo y no fue. Yo no entiendo eso, yo no he hecho eso en mi vida. En mi vida, en mis 70 años, nunca he faltado a mi palabra. Si he dicho que voy, voy. Y si no puedo ir, llamo por teléfono, digo, no esperarme que me ha surgido un problema, lo que sea. Pero esperándole toda la mañana y no es capaz de decir, oye, hermano o hermana, no podemos ir. Eso es falta de fidelidad. Una falta de educación también. Y yo no sé por qué hoy en día la gente luego te dice, les pregunta, hermano, hermana, ¿por qué no fuiste? No pude, se me olvidó, no sé. No pudimos irnos a ningún sitio esperando, pero allí no apareció nadie. Bueno, también lo podemos ver la falta de fidelidad en la sociedad que nos rodea, en el mundo de los negocios. Hoy todo vale con el fin de conseguir nuestros objetivos personales, ¿verdad? Y también como empresa, todo vale, aunque hundamos a la competencia, aunque hablemos más de la competencia, que yo, que me he dedicado toda mi vida al comercio, a la venta, a la compraventa, yo nunca he menospreciado la competencia.
Hay personas que para vender ellos menosprecian la competencia, hablan mal de la competencia, pero yo nunca he hecho eso, porque eso es falta de fidelidad. No existen, en muchos casos, hay excepciones, la ética profesional. En cuanto a la familia, y en concreto en el matrimonio, se hacen promesas eternas hasta que la muerte nos separe. Y ante cualquier pequeña crisis, rompemos los lazos conyugales que hemos prometido. Hoy en la actualidad se cambia de esposo o de esposa como se cambia de ropa. Es así. Y lamentablemente dentro de la iglesia también hay así gente que se casa y se divorcia cuando Dios está en contra del divorcio. No valoramos la fidelidad. En cuanto a la iglesia vemos muchos que se llaman a bombo y platillo cristianos y se apellidan evangélicos. Le prometen honra, respeto y obediencia a Dios y también son infieles a lo que prometen. No son fieles a la palabra de Dios que nos habla de compromiso con la obra de Dios. La gente no se compromete ni a barrer la iglesia. Si lo hacen otros, mejor. Así me ahorro yo el ir. Es así. Sin contar la fidelidad en cuanto a diezmo y en cuanto a ofrendas. Que eso habría que hablar, largo y tendido. Hermanos, da mucha tristeza ver cómo muchos que se comprometieron con el Señor abandonan su compromiso y dejan de ser fieles. Y esto en la actualidad, hay que admitirlo, les pasa a muchos creyentes. El ejemplo claro de compromiso, de servicio, de obediencia y de fidelidad a Dios el Padre lo tenemos en el propio Jesús, ¿verdad? Él fue el ejemplo en todo, pero en esto también. Porque él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir e incluso dar la vida por mucho. Él es el ejemplo. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas si queremos ser verdaderos discípulos de Él. Ni aun Jesús, el mismo Hijo de Dios hecho un ser humano, vino a esta tierra para que le sirvan, sino vino para servir a otros y estuvo dispuesto incluso a entregar su vida, dedicó su vida a ayudar a todo el que lo necesitaba. Y al final dio su vida física para rescatarnos de la condenación eterna. Es ejemplo de fidelidad y de servicio, ¿verdad? Como hemos visto, una de las cualidades de nuestro Dios y Padre, parte de su esencia es la fidelidad. Y Dios no cambia. Dios no puede dejar de ser fiel, aunque lo merezcamos a veces, ¿verdad? A veces merecemos que Dios dijera, no soy fiel contigo, pero Él no cambia, su naturaleza no cambia. Sería obrar en contra de su naturaleza. Y eso es imposible porque nuestro Dios no hará nunca nada que contradiga su palabra, que vaya en contra de sus promesas. Esto nos demuestra que debemos confiar plenamente en Dios. Nadie que haya confiado en Él ha sido defraudado. Nadie. Si creemos en su amor, si creemos en su bondad, si creemos en su misericordia, debemos creer también en su fidelidad. Amén. Es una realidad que ante las pruebas y las tormentas de la vida muchos pierden la fe y llegan a pensar que Dios está siendo infiel. Es el momento de aferrarnos a la palabra de Dios. Es el momento de buscar una buena relación de intimidad con Él, orando, leyendo, meditando y escuchando su palabra. Cuando te sientas así, haz esto, medita, ora, lee, estudia la palabra de Dios, escucha su palabra. Esta relación con la palabra de Dios hará que nuestra fe aumente y volvamos a confiar en Él y a reconocer que Dios sigue siendo fiel y nos sacará adelante en medio de cualquier crisis o cualquier tormenta. Su palabra es fiel y Dios no cambia. En Filipenses 4:19 Pablo declara, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si alguien me puede traer un poco de agua. Esto significa que no hay limitaciones para Él. Todo le pertenece a Él y sus bendiciones no se agotan. Él tiene la despensa llena de bendiciones para nosotros, no se agotan jamás.
son eternas y sigue siendo fiel. Dios es fiel porque mantiene las promesas de su pacto con el ser humano. El hombre y la mujer son fieles cuando viven de acuerdo a las estipulaciones de este pacto. De la gama de significados adjudicados a la palabra hebrea de fidelidad, tenemos lealtad, favor, amabilidad, bondad, gracia, misericordia, obligación a cumplir lo prometido, amor en el matrimonio, solidaridad con los demás, empatía con la gente que sufre. Dios siempre nos ha mostrado su fidelidad, ¿verdad? Hemos disfrutado de su fidelidad. El apóstol Pablo es claro, es muy claro, y pone un claro ejemplo en este pasaje de Filipenses 4, y sacamos de él una gran enseñanza sobre la fidelidad de Dios. Leerlo completo. Nos enseña a aprender a vivir con casi nada o con todo lo necesario. Nos enseña también el secreto de aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación, sea con mucho o sea con poco. Él sabía de dónde venían las fuerzas para que podamos afrontar cualquier tribulación, cualquier situación, y solamente sabía, y debemos saber nosotros, que provienen de Cristo. Porque Él pasó y superó todas las pruebas que un ser humano pueda afrontar. De ahí que su confesión fue: todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Versículo 13 del capítulo 4. Pablo pudo hacer esta gran declaración porque conocía muy bien a Dios, un Dios que nos regala la salvación y también un Dios proveedor de todas nuestras necesidades, sean del tipo que sean materiales o sean espirituales. Cuando tenemos esta misma fe que tenía Pablo, Dios, que es fiel a sus promesas, es quien nos cuida y suple todo lo que necesitamos, conforme a las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y además nos hacemos acreedores a ellas cuando vivimos siguiendo a Cristo y obedeciendo su palabra. Si tú quieres ser acreedor a las bendiciones, a las multibendiciones que Dios tiene para nosotros, tienes que obedecer su palabra. No hay otra cosa, no hay otro requisito. Por eso Pablo pudo experimentar a lo largo de su vida la fidelidad de Dios, porque él decía: mi Dios, y lo hace su propiedad. Mi Dios, es mi Dios, a quien sirvo, con el que tengo una buena intimidad. Él me ha provisto siempre de todo lo necesario. Cuando tenemos esa misma fe, Dios se mantiene fiel a sus promesas. Es quien nos cuida y suple todo lo que necesitamos conforme a esas gloriosas riquezas que nos ha dado en Cristo Jesús. La fidelidad de Dios nos ha provisto a nosotros también, los que le amamos, servimos y confiamos en Él, todo lo necesario. Ni la escasez ni la abundancia deberían hacernos perder nuestra dependencia de Dios, porque a veces le buscamos en la escasez, pero cuando tenemos abundancia nos olvidamos de Él. Pero jamás deberíamos olvidarnos de Él, ni en la escasez ni en la abundancia. Deberíamos, tanto en un punto como el otro, saber que dependemos de Él, aunque lo tengamos todo materialmente hablando. Debemos, como Pablo, rendir nuestra vida al Señor, sabiendo que Él va a cubrir todo lo que nos falte. Suplir significa cumplir o integrar lo que falta en algo, o remediar la carencia de algo. Ponerse también significa en el lugar de alguien para hacer sus veces. Esto es empatía, ¿verdad? Abastecer, satisfacer, llenar o complementar. La manera que Dios suple, o sea, abastece, llena, completa y se pone en nuestro lugar, va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero Dios nos exige constancia, paciencia y esperar su tiempo quizás. En el tiempo oportuno, Él siempre va a actuar. Por eso debemos saber que cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, Dios coge el control de nuestra vida. Quedamos bajo su fidelidad de cuidado y de provisión y podemos tener la seguridad de que va a proveer toda nuestra necesidad.
es estar seguro. Yo te preguntaría, ¿estás seguro de que Dios cubre tu necesidad? ¿Estás buscando el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa? Si es así, no te preocupes de tu necesidad, porque Dios la va a suplir. Esto es lo que quiere decir el Señor en Mateo 11:28, cuando dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y la promesa es que yo os haré descansar. El descanso está en Cristo, hermano. Ante los problemas, por muy trabajado, por muy estresado, angustiado, cargado quizá porque sigues una religión, si vas a Jesús, solo Jesús, no necesitamos más. Entonces hallaremos el descanso que Él nos promete. El Señor, ya estoy terminando, el Señor nos está invitando a descansar en Él y a vivir en la paz y en la seguridad que nos da saber que Él es fiel. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado siempre su fidelidad. La demostró con el pueblo de Israel en su caminar hacia la tierra prometida, ¿verdad? Tuvieron que pasar el Mar Rojo, el río Jordán, 40 años en el desierto, pero jamás le faltó de nada. Pero abundó la queja. La gente se quejaba y Dios suplía. Y la gente se quejaba. Eso es un calco de lo que ocurre hoy en día también con su iglesia. Siempre estamos quejándonos por algo, siempre estamos murmurando por algo, siempre estamos reprochándole a Dios algo. Y Dios sigue siendo Dios. Dios, a pesar de todo, los cuidaba. No les faltó nada, les alimentaba con el maná. Cuando pidieron carne, les mandó perdices y codornices, y dice que les salía la carne por las orejas, de tanto comer carne. ¿Queréis carne? Tomad carne. Y la ropa jamás envejecía, el calzado jamás se desgastaba. Dios seguía siendo fiel a su pueblo. Lo demostró también con la iglesia primitiva. Su fidelidad a su iglesia primitiva siempre estaba ahí. Lo sigue demostrando hoy con su iglesia actual. Él nos va a mostrar su voluntad a su debido tiempo, ya que jamás rompe ninguna de sus promesas. La fidelidad de Dios es eterna. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es eterno. ¿Amén? Bien, pues lo vamos a dejar aquí por hoy y seguiremos la semana que viene. Con la tercera manera de edificar sobre el fundamento, que es Cristo, que es con reverencia al Señor de la obra, porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y se va a basar en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, que dice: cada uno mire, cada uno individualmente mire cómo sobreedifica. Todos sabemos que la roca es Cristo. La base, la piedra angular del edificio es Cristo, pero luego tenemos que edificar. Y por eso dice Pablo, que cada uno mire, esté atento a ver cómo edifica. ¿Amén? Bien, pero eso lo desarrollaremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.